Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los puntos digitales. Yo soy Mariana, algunos de los puntos, los que están conectados de los puntos, bueno, me conocen, coordino acá el área de punto digital. Hoy estamos en una acción cerrada, ¿no?, de salud mental. Lo que les voy a pedir, por favor, es que los puntos digitales y el resto de los participantes mantengan silenciado el micrófono, así no se acoplan los ruidos. Y bueno, van a encontrar un chat, que allá hay varios, haciendo clic en donde dice punto digital, aparece chat, la opción, así que si quieren hacer alguna pregunta mientras está la expositora charlando, pueden hacerla ahí, que luego de los 45 minutos que dura la exposición, 1 hora, vamos a abrir un espacio para un poquito más, acá me dicen. 1 hora 45. 1 hora 45, hasta las 12. Más o menos 12 menos 20. 12 menos 20 más o menos vamos a abrir el espacio de preguntas. Genial, así que bueno, mientras tanto les pido que tengan silenciado y que utilicen el chat por cualquier problema que tengan, así lo podemos solucionar desde acá. Los dejo entonces hoy con la gente del Ministerio de Salud para el tema que traen hoy en este ciclo, que hoy es el segundo. ¿Sí? La dejo. Gracias, Mariana. Con Guadalupe. Perdón. Bueno, buenos días a todos. Un gusto encontrarnos de nuevo en esta segunda clase del día de hoy. En primer lugar voy a presentar a la expositora, a la doctora Gisela Untoiglich, que hoy nos acompaña. Hizo su doctorado en la Universidad de Buenos Aires, fue becaria de investigación doctoral UASIT. Durante 2017 y 2018 fue codirectora académica del curso de posgrado Despatologizando diferencias en la clínica y las aulas, organizado por el Fórum Infancias y Flaxo, de modalidad virtual. Codirectora del programa de actualización Problemáticas Clínicas Actuales en la Infancia. Profesora invitada por diferentes instituciones y universidades nacionales y extranjeras de España, Brasil, México, Uruguay y Chile. Ganadora del Premio Facultad de Psicología 2005, Aportes de la Psicología de la Problemática de la Niñez. Miembro fundador del Fórum Infancias, supervisora de los equipos de concurrentes y residentes de psicopedagogía del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, del Hospital Durán y del CESAC número 15 de la Ciudad de Buenos Aires. Supervisora del equipo interdisciplinario del Centro de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana El Nido de San Isidro, y autora y coautora de numerosos textos, como Infancias entre aspectos y trastornos, autismos y otras patologías graves en la infancia los diagnósticos se escriben con lápiz, versiones actuales del sufrimiento infantil y patologías actuales en la infancia. Bueno, los dejo con Gisela, agradecemos mucho su participación en este ciclo de videoconferencias y bueno, esperamos que disfruten mucho de la clase. Vos solo te puedes ir pasando las cosas. Perfecto. Sí, continúa. Ok. O si no, lo puedes saber directamente desde el escritorio. Ahí va. Ok, bien. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación a la Dirección Nacional de Salud Mental a este curso que estamos trabajando en forma conjunta. La idea de hoy, ustedes ya tuvieron un encuentro con Beatriz Janín y la idea de hoy es continuar con la línea de trabajo que Beatriz planteó en la... Bueno, no sé si se está escuchando bien. Bueno, mi intención de hoy entonces es trabajar sobre las temáticas de medicalización y patologización de las infancias. Para comenzar, traje un relato que quería compartirles. Se supone que si yo avanzo, esto avanza. Sí.
pero no estaría sucediendo. A ver si podemos salir de la pantalla. Sí. Mariana, no sé por Espera. qué no avanza la presentación. Si hago esto, ¿Querés ponerlo No. directamente desde el escritorio? Sí, mejor. Yo pensé que avanzaba. Vamos a poner entonces acá. Perdón, ahí te lo levanto. está bien, entonces no te preocupes. Compartir. ¿Vos dónde lo abriste? Yo lo abrí desde compartir el escritorio. ¿Está en el escritorio? Pero abrirlo directamente acá. A ver. Acá donde está. Perfecto. Entonces acá ya lo abrimos desde acá. Vos lo manejás de acá y nosotros ponemos acá. Algún día vamos a empezar a Ahí lo veo. ¿De qué está eso? Ahí sí, estamos pasando ahí. Con ese que sí. Pero entonces, F5 tenemos. no salen con, o sea, no salen modalidad. Ok. No, pero no está en modalidad presentación. Lo eso sí. ponemos. Ahí lo. F5. Sí, puse. Pero no sé. Ah, o si no de ahí, exacto. Ahí. Bárbaro. Y ahí te lo puedes pasar. Cuidado que no está el conectado con el cable, ¿eh? ¿Se movió el cable del costado? No. Ah, quizás con Yo el lo tengo más. perfecto acá, mira, se ve así. Está perfecto. No, porque ahora lo puse para que se vea así. Perfecto. Ahí estamos bien, la Perfecto. gente ve. Sí, 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 sí. Ok. Ok. Micrófono. Bueno. El relato, ¿se escucha bien? El relato por el cual voy a comenzar se llama Disbiciclético y es de Emilio Ruiz. Dani es un niño que no sabe andar en bicicleta. Todos los demás niños de su barrio ya andan en bicicleta. Los de su cole ya andan en bicicleta. Los de su edad ya andan en bicicleta. Han llamado a un psicólogo para que estudie su caso. Ha hecho una exploración, le ha pasado unas pruebas. Coordinación motriz, fuerza, equilibrio y muchas más. Ha hablado con los padres, con los profesores, con los vecinos, con los compañeros de clase. Y ha llegado a una conclusión. Ese niño tiene un problema. Tiene dificultades para andar en bicicleta. Dani es biciclético. Ahora ya podemos estar todos tranquilos. Ya tenemos un diagnóstico y a partir de ese momento todo tiene explicación. El niño no anda en bicicleta porque es disbiciclético. Y es disbiclético porque no anda en bicicleta. Es un círculo vicioso tranquilizador. Diríamos que nos encontramos ante una tautología, una definición circular. ¿Por qué la dormidera duerme? La dormidera duerme porque tiene poder dormitivo. Pero poco importa, porque el diagnóstico, la clasificación, nos quita una gran responsabilidad a quien apoyamos a Dani. Todo el peso pasa a las espaldas del propio niño. Poco podemos hacer. El niño es disbiciclético. El problema es suyo, la culpa es suya, nació así, ¿qué le vamos a hacer? Poco importa que en la casa de Dani sus padres no tuvieran tiempo para compartir con él, enseñándole a andar en bicicleta. Porque para aprender a andar en bicicleta se necesita tiempo y ayuda de otras personas. Poco importa que no le pusieran ruedas supletorias a para empezar a andar en bicicleta, porque son precisas ayudas y adaptaciones cuando se está comenzando. Poco importa que no hubiese en las cercanías de su casa clubes deportivos con equipos ciclistas a los que él se pudiera sumar o amigos en el barrio con bicicletas que le animasen. Porque para aprender a andar en bicicleta hace falta motivación y ganas de aprender y gente que te aliente. Poco importa, en fin, que el niño no tuviese bicicleta, porque sus padres no se la podían comprar, porque para aprender a andar en bicicleta es necesaria una bicicleta. Afortunadamente, los padres de Dani, previsores, ante la posibilidad de que su hijo fuera disbiciclético, prefirieron no comprarle una bicicleta hasta que lo viera un psicólogo. Llevando el ejemplo al campo del síndrome de Down, el proceso es semejante. Desde que el niño es muy pequeño, apenas recién nacido, es emitido un diagnóstico, trisomía regular del par cromosómico 21, por parte de un especialista médico, verificado con una prueba científica, el cariotipo.
A partir de ahí, comenzamos a caer en el círculo vicioso de los problemas que justifican el diagnóstico y que a su vez son justificados por él. ¿Por qué el niño no saluda, no dice buenos días al llegar ni adiós cuando se despide? Es que tiene síndrome de Down. ¿Por qué el niño no se viste solo y lo viste y desviste su madre todos los días y ya tiene 8 años? Es que tiene síndrome de Down. Ah, creí que no le habían entrenado. ¿Por qué no utiliza el transporte público? Es que tiene síndrome de Down. Ah, sospeché que no le permitían hacerlo. Y así una lista interminable de supuestas dificultades que al estar justificadas por el síndrome de Down, no precisan de otra intervención, más allá de la resignación. Todo lo que va mal, todo lo que va mal se debe a que tiene síndrome de Down. Podemos extenderlo a cualquier otra discapacidad, en la que el diagnóstico médico o psicológico puede utilizarse como excusa para eludir responsabilidades. Si catalogamos al niño como disfásico, disléxico, discalcúlico, disgráfico, discapacitado visual o auditivo, mental o motórico, disártrico o simplemente disbiciclético, estamos haciendo más que poner un nombre a lo que le pasa. Estamos creando unas expectativas en quienes lo rodean. Por eso les sugiero que antes de comprar una bicicleta a su hijo o hija, comprueben que no es disbiciclético. No vaya a ser que luego se dé que hayan tirado su dinero. Bueno, tenía ganas de empezar con este relato porque me parecía interesante pensar cómo los diagnósticos atraviesan la vida de los niños. Algunos de ellos, diagnósticos que quizás podemos poner en cuestión y otros que por supuesto no están en cuestión, como por ejemplo el síndrome de Down. Sin embargo, lo que está en cuestión es cuáles son los alcances de estos diagnósticos y cómo atraviesan la vida de los sujetos. Y cómo muchas veces la mirada que los adultos tenemos sobre niños y niñas diagnosticados terminan confirmando aquello que supuestamente estamos tratando de trabajar para solucionar. Por otra parte, hay una pregunta que nos atraviesa hoy a quienes trabajamos con niños y niñas, y es ¿por qué nos encontramos con niños cada vez más pequeños, con manifestaciones de sufrimiento psíquico cada vez más intensos, traídos por otra parte por adultos cada vez más exigidos, cada vez más orientados y más preocupados por sí mismos? Y esto, más allá de los diagnósticos, es una realidad que atraviesa la época. Y por supuesto que en épocas de mayor crisis, mayores son la cantidad de consultas y de urgencias que recibimos en la clínica y que también encuentran los profesionales en las escuelas. Pero esto se da en un marco que también nosotros venimos trabajando hace tiempo, que es el marco de lo que llamamos la patologización de la infancia. ¿A qué nos referimos con esto? Por un lado, a un conjunto de operaciones políticas, programas, estrategias y dispositivos, intervenciones puntuales, campos argumentales, cuyos efectos se ubican en un lugar de enfermo o de potencialmente enfermo, anormal, desviante o pasible de traumatización o de subjetivación a quienes son su objeto. Es decir, hoy tenemos un modo de pensar en donde las personas o estamos enfermas o estamos potencialmente enfermas. Parecería que la posibilidad de estar sano en esta sociedad está más difícil en estos tiempos. Entonces estamos siempre siendo observados en esa potencialidad de enfermedad. Por otra parte, hay una idea de concebir como enfermas ciertas conductas, comportamientos, pasados, presentes y futuros de un sujeto o de un grupo. Y le atribuimos a esos comportamientos y modalidades subjetivas un origen, de alguna razón, de origen médico o psicológico. Y esto ejerce una modalidad de saber y, por tanto, un ejercicio de poder. ¿Cómo funciona este proceso de patologización? Por una parte, se señala una relación unívoca y causal. Es decir,
todo lo que le sucede a este sujeto le sucede por esta única causa. Y esta única causa explica todo lo que le sucede al sujeto. ¿Sí? Esto que decía Emilio Ruiz en su relato. Por otro lado, se reduce toda la subjetividad de esa persona a una determinada experiencia, a una matriz de lógica médica psicológica. Y, por otra parte, siempre hay un paradigma fijo de normalidad. Es decir, nosotros, los normales, y ellos, no importa quiénes seamos nosotros y quiénes sean ellos, los anormales, los que están por fuera de nuestra norma, es decir, de lo que nosotros definimos que es la normalidad. Así, por otra parte, se produce un acto de nominación, es decir, todo lo que le pasa a ese sujeto es porque es ese diagnóstico. TDAH, ADD, TEA, disléxico, disártrico, discalcúlico, el que sea. Y ahí aparece una idea de una invocación científica como garantía de todo lo prescrito, y la certeza guía la secuencia de diagnóstico, pronóstico y terapéutica. Es decir, toda la vida de ese sujeto queda atravesada por ese diagnóstico. Entonces aparece esta cuestión de que se dirige al sujeto en su carácter de totalidad. ¿Escuchan bien? Okay. Entonces, por otra parte, el tema de la patologización es que llama a una intervención inmediata y un ataque a ese síntoma y un desarrollo de propuestas de vigilancia y formas de exclusión, a veces con darle un estatus especial o el encierro o la reeducación. Y hay una idea de que esto que supuestamente nosotros señalamos como patológico, tenemos que erradicarlo. Entonces, esta táctica patologizadora puede estar en manos de muchos, en manos de la medicina, de la psiquiatría, de la psicología e incluso también del psicoanálisis, que encubre y oculta e invisibiliza una determinada trama social e institucional de la que el sujeto es objeto. Es decir, y por los síntomas que presentan, sino que está en relación a muchas cuestiones que van mucho más allá de este sujeto en particular. Entonces, la atribución de causalidad patológica al acto de nominación categoriza y otorga identidad de enfermo, que en realidad es una pseudoidentidad que desubjetiviza. ¿Por qué? Porque a partir de acá, yo voy a hablar especialmente de la infancia, podría ser aplicable para cualquier sujeto, pero a partir de ese momento ya no son más Juan, María, Pedro, son los ADD, los TEA, los TGD, y más allá de discutir los diagnósticos, el problema de esto es que quita de escena a quién es cada niño y cómo es el sufrimiento de ese niño y por qué se produce. Otra de las cuestiones que aparecen como una cuestión epocal importante es esta idea de patologizar las diferencias. Y en esto aparece como un lugar importante, cuando estamos hablando de infancias, la escuela. Porque la escuela, por una parte, es un lugar privilegiado para detectar las dificultades. Y esto es muy importante que suceda. El tema es que muchas veces esas dificultades detectadas pasan a ser dificultades medicalizadas y transformadas en anomalía. Y no es lo mismo decir que un niño tiene una dificultad a decir que un niño tiene una anomalía. Es decir, que está fuera de la norma de lo que la escuela espera de él. Lo que pasa es que, curiosamente, cada vez más niños están fuera de lo que la escuela, la norma, espera de él. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a hacernos preguntas, donde las situaciones nos empiezan a hacer ruido, porque si en un aula de 25 chicos, 11 chicos, por ejemplo, necesitan maestra integradora, como me contaban hace un tiempito en Santa Fe, algo está pasando con las infancias y no puedo pensar que la solución solo se va a dar
en el uno a uno de cada niño. Digo, tengo que posibilitar la idea de pensar qué nos está pasando con las infancias, qué nos está pasando con la sociedad, que hace que haya cada vez más niños que no puedan acomodarse a lo que supuestamente se espera de ellos. Entonces, lo que vemos es que muchas veces todo lo que suponga una inadaptación escolar será diagnosticado como carencia, enfermedad, disfunción individual y por lo tanto remitido a técnicas médico y psicológicas o médico-químicas. La escuela entonces pasa a ser el centro de observación y de selección, donde se normaliza, se aplica la norma y se compara con ella, donde se separa lo normal de lo patológico, creándose además un personal cada vez más especializado en los tratamientos de los anormales escolares. En ese sentido, es importante entender también de qué se trata este concepto de medicalización y por qué nosotros hacemos esta crítica. Por un lado, es el traslado de los problemas de la vida al campo médico, la transformación de cuestiones colectivas de orden social y político en cuestiones individuales y biológicas. Y acá hay algo muy importante que nosotros queremos subrayar. Cuando hablamos del concepto de medicalización, esto no es una crítica ni a la medicina, ni a los médicos, ni a los medicamentos, sino a un modo de pensar las problemáticas que se presentan. Muchas veces necesitamos la intervención médica, incluso la intervención con medicamentos. Lo que no podemos pensar es que esa sea la primera opción, muchas veces, y que nunca debería ser la única opción, ¿sí? Sobre todo cuando estamos hablando de infancia y donde estamos hablando de cuestiones ligadas a este modo en que los niños se presentan, ¿sí? Entonces, esto es importante dejarlo en claro, como también es importante dejar en claro que las acciones medicalizadoras no siempre están dadas por médicos, ¿sí? Y generalmente no están iniciadas por ellos, y que además, cuando nos referimos a salud mental, los que son específicos para la salud mental desde la medicina, que son los psiquiatras, generalmente son los que menos injerencia tienen en todas estas cuestiones y son en general los que menos diagnostican y medican. Entonces esa también es una cuestión para pensar, que es cuál es la especificidad de la salud mental y quiénes son los que hoy nos deberíamos ocupar de los diagnósticos y de los tratamientos. Porque esto es un tema muy complejo que está pasando hoy y que muchas veces, desde muchas profesiones, porque hacen ciertas capacitaciones, creen que están capacitados para hacer diagnósticos en salud mental. Esto me parece que es un tema que justamente desde la salud mental deberíamos poner en cuestión, ¿sí? ¿Quiénes son los que hoy diagnostican? ¿Quiénes son los que hoy llevan a cabo los tratamientos? ¿Quiénes son los que hoy indican muchas veces las medicaciones? Más allá que también es cierto que si estamos hablando de todo el país, en muchas ciudades es muy difícil el acceso a un psiquiatra infantil y que este también es un tema que habría que tener en cuenta a la hora de hacer los diagnósticos. Medicalización es un concepto que trabaja Foucault, que habla del saber médico y del discurso de poder que operan los distintos dispositivos. Él lo plantea como una estrategia tendiente a la normalización de los cuerpos individuales y sociales, y como un fenómeno histórico que es más amplio y que va más allá puntualmente de la cuestión de la salud mental, sino que se generaliza a todo un proceso de medicalización de la sociedad. Entonces, me gustaría que pensemos también cómo son estos pasos de la medicalización. Por un lado, definir un problema común en términos médicos, describirlo usando terminología médica,
definir un ideal de entendimiento basado en ese modelo y tratar siempre con algún tipo de intervención terapéutica. Y por otro lado, muchas veces lo que encontramos es que se evitan transmitir todos los detalles acerca de, por ejemplo, los efectos adversos, las estadísticas desfavorecedoras y la eficacia del efecto placebo, sobre todo cuando se habla de intervenciones medicamentosas con niños y muchas veces con niños pequeños, a los cuales tendríamos que pensar y poner en cuestión si, esto que decía antes, si la primera opción de es la medicación y si muchas veces la única opción que se plantea es esa. Si no, habría que intentar antes otro tipo de estrategias, entendiendo que la medicación puede ser una alternativa dentro de una estrategia más amplia y que además siempre hay que intentar, sobre todo en la infancia, que sea una estrategia temporaria, mientras uno va armando otras estrategias que se sostengan en el tiempo, tanto en el trabajo con el niño, con los padres, con la escuela y con los recursos de salud mental que tengamos disponibles en función de cada situación. Peter Conrad habla de las consecuencias del proceso de medicalización y dice, por un lado, la expansión creciente de las áreas de incumbencia de la medicina, fomentada por una industria farmacéutica creciente, poderosa y rentable, que es muchas veces la que determina qué se investiga, cómo se investiga, cuáles son los temas que se van a tratar en los congresos, ¿sí? Digo, todo esto va armando un formateo de las subjetividades. Por otra parte, aparece el uso de diversas tecnologías por parte de la medicina para el tratamiento del comportamiento normal, mecanismos tecnológicos que contribuyen al sostenimiento del status quo, con efectos que en ocasiones resultan irreversibles en quienes se ejercen. Sobre todo en una tendencia actual a hacer, digamos, hay cosas muy interesantes que se pueden hacer a partir de la web, como estos encuentros, pero otras cuestiones que tienen que ver sobre todo con el autodiagnóstico, que hoy está absolutamente posibilitado por la web y la autoadministración de test o de test que se hacen sobre los niños para definir diagnósticos, hacen que esto sea un problema complejo. Entonces lo que vemos es que se deforma la realidad y que se permite el control social en nombre de la salud. Sobre todo en estas cuestiones ligadas a ubicar ahí a los padres como quienes tienen que ver todo el tiempo por el desarrollo o por la anormalidad de sus hijos. Ayer justamente estaba en una discusión con varios pediatras especialistas en desarrollo que estaban muy alarmados porque una pediatra que no tiene especialización en desarrollo sacó en la web un set para que los padres estén todo el tiempo evaluando a sus hijos, ¿no? Con unas valijitas que mes a mes tienen que aplicar con pruebas a sus hijos. Y esto es muy complejo, porque por un lado la prevención es importante y tenemos que trabajar para la prevención, pero por otro lado está la cuestión de quién tiene que trabajar la prevención y cuáles son los efectos, y este es un punto muy importante que quiero que pensemos juntos, de que los niños se sientan todo el tiempo evaluados, ¿sí? Y que todo el tiempo los adultos tengamos que estar en posición evaluadora de los niños. Entonces, esto va generando como una situación donde el niño está permanentemente siendo observado y evaluado. Los padres están ubicados en el lugar de tener que ser los evaluadores y me parece que esto arma algo muy complejo en relación a la mirada que tenemos sobre la infancia. Hay otra cuestión que va mutando en estos tiempos y es un concepto que trabaja Celia Iriart, que es el concepto de medicamentalización para, digamos,
enriquecer el concepto de medicalización de Foucault. Ella plantea que la medicalización de la vida cotidiana resulta un proceso de larga data, pero que en la actualidad toma una forma específica que es la medicamentalización. Donde aparece ahí, entonces, y sobre esto vamos a trabajar un poco más después, el consumo de psicotrópicos en niños. Un modelo de cómo ciertas conductas y situaciones que antes no eran medicalizadas, hoy son parte de los circuitos de tratamiento médico, circuitos que tienen como principal énfasis en el consumo de fármacos como terapéutica. Y ahí aparece como cierta banalización del consumo de psicofármacos en la infancia, ¿sí? Hoy parece como que es algo común que puede pasar y encontramos escuelas, sobre todo más en las escuelas de clases medias y altas, un altísimo consumo de psicofármacos para que los niños puedan sostener el ritmo escolar. Y ahí es donde aparece un concepto que quiero que trabajemos porque creo que se entraman el concepto de medicalización y el de neuroliberalismo. Donde aparece, por un lado, una lógica cortoplacista, que esto se ve en el modo de construir los diagnósticos, ¿sí? Y es esto que decía hace un ratito, acerca de que nos tenemos que preguntar quiénes son hoy los encargados de hacer los diagnósticos y cómo podemos convivir con esta idea de que el diagnóstico, hoy un diagnóstico en salud mental, parece que lo puede hacer cualquiera, ¿sí? Desde leerlo en una revista para ti o consultarlo con Dr. Google. Sí, el otro día veía un cartel que decía, de un médico, que me gustó, que decía, si usted ya hizo su primera consulta en Google y está buscando segunda opinión, busque en Yahoo, ¿no? Digamos, porque hoy lo que nos pasa, tanto a los médicos como a los psicólogos, es que la gente ya llega mucha con los diagnósticos realizados, pero en realidad están autoadministrados. Entonces a veces es muy difícil de construir ciertas cuestiones, sobre todo aquellas que se hacen por sumatoria de observables, creyendo que un diagnóstico en salud mental se puede hacer solo por un listado de 5 conductas. Por otra parte, aparece una cuestión muy compleja hoy y que es todo un tema ligado a los diagnósticos como mercancía. Es decir, diagnósticos que se necesitan para acceder a ciertos tratamientos porque las prestaciones cada vez son más acotadas. Entonces, esto también es un problema del que hoy somos parte, ¿sí? Donde por otro lado, si cada vez se sacan más las pensiones por discapacidad, a muchos niños les quedan como, a muchas personas, pero bueno, yo le voy a hablar específicamente de la infancia, les quedan como muy pocas oportunidades de acceso a los tratamientos que muchas veces son necesarios más allá de los diagnósticos, o las intervenciones en las escuelas, como pueden ser a cargo de maestras integradoras, más allá de que si como estrategia global uno puede hacer una crítica de si es un problema de los niños o es un problema del sistema cuando se necesitan 11 maestras integradoras en un mismo aula. Ahora, no dudo y no quiero poner en duda que muchos niños y cada vez más hoy necesitan ciertos suplementos para poder transitar su escolaridad. Entonces, en el mientras tanto que no podamos revisar el sistema, cosa que es un poco amplio, sí necesitamos poder pensar cómo cada uno de esos niños transita su escolaridad apropiándose realmente de los conocimientos y no simplemente estando allí. Por otra parte, otra de las cuestiones que vemos es que se aplanan los modos de pensar los sufrimientos. Ya casi no queda espacio para el sufrimiento. Y hay una idea de que cualquier tipo de sufrimiento, sobre todo si se produce en la infancia, hay que erradicarlo, ¿sí? Porque hay cierta
predominancia de que los niños tienen que ser felices, y tienen que ser felices todo el tiempo, ¿no? Entonces hay como poco lugar para que un niño pueda sufrir, para que un niño pueda estar transitando un duelo, para que un niño pueda estar angustiado por algún tema. Y es como que rápidamente hay que ponerlo en línea. Fernández Peyo y Biagini son estos dos autores desde la filosofía que arman este concepto del neuroliberalismo. Ellos hablan de un trastorno narcisista neuroliberal que despolitiza la sociedad, la mercantiliza, inmunizándola de cualquier proyecto transformador. Una ética gladiatoria de supervivencia, en la cual los excluidos son el daño colateral de un sistema que les dio a todos, supuestamente, las mismas oportunidades que algunos no supieron aprovechar. Esta idea que aparece hoy con mucha fuerza, que es la idea de meritocracia, donde se premia a los que llegan sin revisar cuáles son las condiciones de partida absolutamente desiguales. Y me parece que este es un punto absolutamente necesario a poner en cuestión, y sobre todo a poner en cuestión en estos tiempos. Y no dudo que haya mucha gente que tenga méritos personales y que haya llegado por su propio esfuerzo, pero necesitamos pensar un sistema que no solo aliente al mérito personal, porque el mérito personal es lo que cada uno tiene y puede. Necesitamos un sistema que permita pensar en esas condiciones de desigualdad y arme accesos más igualitarios. En ese sentido, y creo que eso va, y por eso me parecía importante tomarlo, hay como una cierta idea de pensar en lo individual, y en ese individual aislar el cerebro y la genética, adjudicándole la causa incomprobada de todos los males, ¿sí? Cuando digo todos porque aparecen estudios de lo más insólitos, ¿sí? Para justificar, digamos, por qué la gente es feliz, por qué la gente se aburre, por qué la gente es pobre, digamos. Entonces, digo, me parece que hay que pensar con un poco más de amplitud que pensar que la causa de todos los males está en el cerebro y en la genética, ¿no? Entendiendo desde ese concepto que el capital mental parecería ser una cuestión voluntaria, y aparece cierta idea de que si nosotros le ponemos el prefijo neuro a cualquier cuestión, entonces eso hoy tiene como mayor seriedad, y hablamos de neuromarketing, neuroeconomía, neuroeducación, neurodidáctica. Y esto no es una crítica a las neurociencias ni a la neurología, para nada, yo me nutro de ellas, investigo, trabajo. Es un modo de aplicar que lo banaliza, ¿sí? No es, y que en general además no está a cargo de científicos, está a cargo de quienes toman esto y hacen de esto un producto que hoy tiene mejor marketing, porque si yo les pongo el prefijo neuro les vendo mejor, y si les pongo una foto del cerebro y les pongo luces que se prenden y se apagan, les vendo mejor. Pero en realidad muchas de estas cuestiones se arman en los departamentos de marketing, ¿sí? Y no en los departamentos científicos. Entonces, desde ese lugar, parecería que la sociedad es una suma de cerebros aptos en un mundo competitivo en el cual cada uno tiene que desarrollar al máximo las estrategias de supervivencia personales. Y en ese sentido, esta idea de la medicalización y patologización es funcional a este sistema, donde los docentes serían los encargados de educar cerebros exitosos. Entonces, como decía el hijo de una amiga, que el cerebro vaya a la escuela y yo me quedo en casa, ¿sí? Si es así. Y los terapeutas, esto está sacado textual de una circular que estuvo dando vueltas el año pasado en algunos neuropsiquiátricos, donde los terapeutas tendríamos que ser entrenadores de conductas y emociones para lograr acciones más eficaces, ¿sí? Digo, donde ahí a mí me gustaría que pongamos en cuestión si de eso se trata la terapéutica, si los terapeutas tenemos que ser entrenadores de conductas y emociones, y qué sería lograr adaptaciones más eficaces, ¿sí? ¿A qué estaríamos haciendo que la gente se adapte? ¿A qué sistema queremos que se adapte? Porque todas estas cuestiones no son ingenuas. Y en ese sentido,
tenemos que ver que el manual estadístico de las enfermedades mentales que hoy circula, más allá de que tiene muchas críticas, ¿sí? Y muchas críticas dentro de los grupos científicos y de grupos científicos de mucha relevancia, como por ejemplo el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, que ni bien salió el último DCM, dijo que no acordaba con ese modo de pensar la psicopatología, porque en realidad básicamente con este tipo de clasificaciones lo que tenemos hoy es que una de cada dos personas tiene un trastorno en salud mental. Entonces, si una de cada dos personas tiene un trastorno en salud mental, estamos ante un problema grave, ante una epidemia grave, o ante un modo de pensar la vida que quizás no sea exactamente el correcto, ¿no? Entonces vemos que el manual, por un lado, el modo en que está planteado genera un gran aumento de nuevos trastornos en un relativo corto tiempo. El cambio de criterios diagnósticos evidencia que estos no son hechos objetivos e inamovibles y que dependen de factores sociales, contradiciendo un pretendido objetivismo de ciertos conocimientos. Por ejemplo, en ese sentido, la homosexualidad, ¿sí? Que hasta 1973 pertenecía al Manual Estadístico de las Enfermedades Mentales como una enfermedad más, y luego se sacó, lo cual no estoy haciendo una crítica de que se haya sacado, sino estoy diciendo que esto tuvo que ver más con cuestiones sociales y políticas, porque en realidad no había antes ningún criterio científico para decir esto. ¿La organización? ¿Está bien? Ok. Por otra parte, lo que aparece es el aumento de las características de conductas, emociones y pensamientos que hacen a las diferencias y que disminuye el umbral de tolerancia a los síntomas y malestares, tanto para el público general como para los profesionales. Estamos en un estado de mucho más alerta y hay como una idea sobre los profesionales que trabajamos con niños y sobre todo con niños pequeños, que tenemos que encontrar las alertas cada vez más rápido, ¿sí? Lo cual yo estoy de acuerdo que tiene que haber un trabajo de prevención tanto desde el lugar de la pediatría como desde el lugar de la escuela. El tema es qué se hace con esos signos de alarma y cómo se leen, digamos, y ahí me parece que está el gran desafío. El otro gran punto entonces en este tema general, que es el de la medicalización, es cómo se ve la medicalización de la infancia y cómo opera esto en la infancia. Para esto voy a tomar un analizador específico que es el cuadro de TDAH, ¿sí? El trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, porque nos parece que es un analizador privilegiado para conocer las características de cómo funciona el proceso de medicalización hoy. Por un lado, porque el niño es el blanco de las acciones, un sujeto que históricamente ha estado en el centro de las estrategias de la medicalización, y porque básicamente reformula un viejo problema, que es el problema de la conducta infantil, que siempre ha estado, porque siempre ha habido niños y niñas que no se acomodan a lo esperable en relación a la conducta infantil. El tema es cómo se responde a eso ahora. ¿Por qué? Porque estos dispositivos no solo son productores de saber, sino que además producen discursos y prácticas y fundamentalmente producen subjetividades. Y esto en la infancia es un tema central que tenemos que tener en cuenta. Por esto que yo planteaba antes, porque entonces Juan deja de ser mirado como Juan y pasa a ser mirado como el TDAH, porque María deja de ser mirada como María y deja de ser mirada y empieza a ser mirada solo como la disléxica. Y así se van creando nombres, como dice Juan Bassen, nombres impropios para la infancia. A ver,
con esto yo no voy a poner en cuestión que cada vez haya más niños con dificultades atencionales. Lo que quiero es que podamos diferenciar cuando estamos hablando de una dificultad atencional y por qué pueden producirse esas dificultades atencionales, que no es lo mismo que decir que todos esos niños que tienen dificultades atencionales tienen un déficit de atención producto supuestamente de una falla en sus neurotransmisores. Y no digo que no haya un pequeño grupo que tenga fallas en sus neurotransmisores. Lo que no puedo estar diciendo es que el 10% de los niños tiene una falla en sus neurotransmisores. Y sí puedo decir que el 10%, e incluso muchos más, tienen dificultades atencionales. ¿Por qué pongo esta cuestión como para que la pensemos? Digamos, por un lado, porque cuando hablamos de déficit atencional se supone que es un déficit de origen genético, que hay una falla en los neurotransmisores, y un modo de abordaje en general que se propone, que es una medicación que suele aplastar los síntomas, que además funciona solo transitoriamente. La verdad es que es un déficit raro, primero porque en muchos casos solo se diagnostica por el efecto que produce el tratamiento, y la verdad es que no hay ninguna otra supuesta enfermedad en medicina que se diagnostique por cómo se responde al tratamiento, por una parte. Tampoco ninguna que se medique de lunes a viernes y de marzo a diciembre, ¿no? Entonces es como una enfermedad rara, ¿no? Como estacional. Se ve como las alergias de primavera y otoño. Donde lo que se propone además es un reentrenamiento de las conductas. ¿Sí? Ahora, si hablamos de dificultades atencionales, que me parece un punto fundamental, por supuesto, por un lado, que un niño que no atiende, es un niño que está diciendo, que nos están dando un signo de alarma, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta. Pero en realidad todos sabemos, los adultos, que una de las cosas que primero nos queda invadida cuando tenemos problemas es la atención. Y los adultos nos pasa. Estamos manejando y no sabemos ni cómo llegamos a ese lugar, estamos caminando y fuimos para otro lado cuando teníamos que ir para el otro, estamos leyendo un libro y no sabemos ni en qué página estamos. Digo, la atención es una de las funciones del sujeto más vulnerables, y cuanto más dificultades o situaciones de complejidad estamos pasando, más aparecen estas dificultades. Entonces sí es un signo de alarma, lo que no podemos es hacer un reduccionismo de eso. Por otro lado, la dificultad atencional puede remitir a muchos factores. Puede remitir a la historia vincular del niño y sus cuidadores, puede remitir a cuestiones de orden político y sociales, puede remitir a contextos escolares no acordes, puede remitir incluso a problemas orgánicos que no están siendo detectados, como algunos déficits sensoriales, como un niño que no ve bien, un niño que no escucha bien. Y, digamos, algo que me gustaría agregar, también hoy lo vemos mucho más, y en los últimos años esto ha ido incrementándose, el uso de pantallas, ¿sí? Desde muy temprano en niños muy pequeños y por mucho tiempo. Y no tiene que ver solamente con la calidad, digamos, de los programas que un niño esté viendo, porque por supuesto hay muchísima basura y hay muchísimas materiales didácticos, y hay niños que están expuestos a Baby Einstein y Beethoven, y sí, digo, pero el problema no pasa solo por la calidad de los programas, ¿sí? Sino que pasa por la cantidad de tiempo que vemos que niños muy pequeños están expuestos hoy a las pantallas, con poco intercambio humano y con una cosa donde están permanentemente siendo bombardeados sus circuitos cerebrales con sobreestimulación. Entonces después ese mismo niño que tiene que atender en una escuela, en un ámbito mucho más tranquilo en un punto y con mucha menos
tipos de informaciones diversas, por supuesto, le cuesta más hacerlo. También vemos, en función de esto, y creo que algo de esto hablaba Beatriz en el encuentro anterior, que hoy tenemos cada vez más niños con dificultades de acceso al lenguaje, ¿sí? Con serios problemas en el retraso o en la no adquisición del lenguaje. Entonces, digo, nosotros podemos pensar que esto otra vez es un problema de cada niño y su cerebro. Podemos pensar que hay algo de lo epocal, algo de los modos vinculares que tendríamos que revisar, ¿sí? Y que tendríamos que ayudar, y ahí sí creo en un trabajo de prevención importante, en campañas de prevención, por ejemplo, como se está haciendo ahora en la Municipalidad de San Isidro, que el Hospital El Nido está trabajando, que es la campaña Jugar sin pantallas, ¿sí? Donde trabajemos con los padres para que puedan relacionarse con sus hijos con menos pantallas y más intercambios humanos, ¿sí? Y humanizantes. Porque es muy difícil que un niño acceda al lenguaje si no hay un otro humano que lo sostenga, que lo espere, que lo acompañe, que lo incentive. Y esto es una de las razones, por supuesto que no es la única, y que me parece que definitivamente lo más importante es poder pensar en términos de complejidad, pero esta es una de las razones importantes que vemos hoy en relación a por qué cada vez más niños tienen dificultades para atender, y sobre todo para atender en la escuela. Entonces, por una parte, es fundamental tener en claro que diagnosticar no es etiquetar, ¿sí? Y que nosotros no podemos hacer diagnósticos solo por algunos observables, que por ejemplo, en relación al TDAH tienen que ver con un niño que se mueve mucho, un niño que cambia de temas de conversación, que hace preguntas fuera de lugar, que desafía al adulto. Porque en realidad todas estas cuestiones tienen que ver con ser niño. Los niños se mueven, los niños cambian de tema de conversación, los niños desafían a los adultos, los niños hacen preguntas fuera de lugar. Entonces, ¿cómo hacemos para darle lugar a las infancias? ¿Sí? Para darle lugar a las infancias con sus distintas características, sin que esto se transforme en una patología. Entonces, por una parte, tendríamos que preguntarnos ¿a qué responden algunos diagnósticos en la actualidad? ¿Sí? En relación a esto que veníamos viendo. Por una parte aparece un pensamiento simplista y reduccionista. Se introduce la idea de riesgo, y esto también es algo interesante que está pasando hoy, porque se alarma mucho a los padres con el riesgo A. Por ejemplo, riesgo a que sea autista, riesgo a que sea TDAH, riesgo a que sea disléxico, y se va armando esta idea de que hay que buscar todo el tiempo estos indicadores. Se pierde de vista la multiplicidad de lo humano, se etiqueta la infancia hipotecando el futuro como diferencia, y se reduce la complejidad a un único origen, neurobiológico con una intervención medicamentosa. En ese sentido, queda expropiada la libertad para transformarse en protagonista de su vida, sus sufrimientos y sus posibilidades de transformación singulares y grupales. Y aparece esto que yo comentaba antes, que es la banalización del consumo de psicofármacos en la infancia. El Centro de Enfermedades de Estados Unidos dijo en mayo del 2014 que más de 10.000 niños de 2 y 3 años estaban siendo medicados por TDAH en Estados Unidos. Traigo este dato porque me parece un dato importante, porque en realidad la medicación no está recomendada para menores de 5 años, ¿sí? Y sin embargo, cada vez más niños y más pequeños están siendo medicados. En Brasil, por ejemplo, el aumento del consumo de metilfenidato fue del 775% en 9 años. En
en Gran Bretaña, entre el 2000 y el 2002, aumentó del 75% la prescripción de antidepresivos en la infancia. Digo, esto no tiene que ver con un único modelo de enfermedad, sino con una cuestión más general. Y en la Argentina, la importación del metilfenidato creció significativamente desde el año 2006. UNICEF, entonces, y la Organización Mundial de la Salud están llamando a hacer una revisión de esta cuestión debido al auge que hay de psicofármacos en la infancia, ¿sí? Ellos plantean 1 de cada 10 escolares y 1 de cada 5 alumnos estadounidenses de secundaria. Esto son las cifras oficiales, porque después está todo el mercado negro de consumo de psicofármacos, sobre todo ligados a la adolescencia y la juventud. Por otra parte, un punto importante es que los mismos creadores del DSM están siendo cuestionados, ya que el 70% de los colaboradores y el 50% de los revisores declaran ellos mismos conflicto de intereses, además de los que se detectan como cruzados no declarados. Yo quiero traer un ejemplo para pensar, digamos, cómo es esto, cómo se va construyendo estas subjetividades y a cargo de quién, con una idea de que se nos venden buenas prácticas, ¿sí? Sí, este manual está disponible en la web, salió más o menos para el año 2013 con la salida del DSM-5, ¿sí? El manual se llama TDAH, hacer visible lo invisible. Libro blanco sobre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Es curioso por qué se llamará blanco, ¿no? Propuestas políticos para abordar el impacto social, el costo, los resultados a largo plazo en apoyo a los afectados. Y por supuesto, cuando aparece algo que parece científico, que es para apoyar a los afectados, uno compra, ¿no? Y tiene dos autores, tres, Young, Fitzgerald y Postman, ¿no? Que son tres autores conocidos para pensar el TDAH. Solo que en letra bastante más pequeña, ¿sí? Si ven abajo, sé que va a ser difícil de verlo, pero se los voy a leer, porque está especialmente, digamos, porque es increíble, porque en realidad es esto, es hacer visible lo invisible que está visible, porque solo mirar más abajo y ampliar la letra, por supuesto, y dice: este proyecto ha sido iniciado, impulsado y financiado por Shire, ¿sí? Entonces yo no tuve más que hacer que poner Shire España 2013, ¿sí? En la web, porque así como hay gente que diagnostica, yo busco información, y aparece, ¿sí? Shire lanza en España Equasim, que es un producto, ¿sí? Para tratar el TDAH, que lo que tiene de especial es que es más caro que el anterior y que dura aproximadamente 8 horas, lo que coincide casualmente con la jornada escolar, ¿sí? Digo, es como significativo, ¿no? Entonces, y uno pone en estas cuestiones y dice un punto importante: los profesores ocupan un lugar destacado en el diagnóstico del TDAH, en el tratamiento y en el seguimiento y en la evolución. Y acá es esta parte que yo decía antes de quiénes somos los encargados de los diagnósticos, ¿sí? Y por qué a un laboratorio le interesaría que serán los profesores los que se ocupen del diagnóstico del TDAH en el tratamiento. ¿Y por qué le arman un manual muy simple, muy accesible, ¿sí? Y que obviamente cualquiera que lee ese manual cree que está en condiciones de hacer un diagnóstico de TDAH. Ahora, ¿podemos pensar que estas cuestiones son inocuas? ¿Podemos pensar que estas cuestiones no tienen que ver con un armado determinado? ¿Sí? Quería traer esto por un lado y ahora sí meterme en un recorte clínico, ¿sí? Para que podamos pensar
cuáles son los efectos de estas cuestiones en las infancias actuales y cómo quedan atravesadas por este modo de pensar la clínica, los sufrimientos y la infancia. Julieta es una niña de 7 años que viene del campo paraguayo a Buenos Aires. Es silenciosa y tímida. La docente dice que no responde al ritmo académico, que no tiene vínculos con sus pares. Va a una escuela privada y religiosa de buen poder adquisitivo y la derivan a consulta neurológica. En esa consulta se aplica un cuestionario, se hace un electroencefalograma y se le diagnostica de trastorno por déficit de atención y se indica medicación. La madre se niega a darle la medicación y realiza una consulta psicológica. Este es un punto interesante, ¿no? Porque por una parte esto es a lo que Emilio Ruiz en un principio refería a los diagnósticos tautológicos. ¿Por qué? Porque derivamos una niña que no atiende en clase, en este caso no se mueve mucho, pero podría ser que se mueva mucho, y la diagnosticamos de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Y de qué la íbamos a diagnosticar? Si la derivación había sido porque no atendía en clase y se movía mucho, ¿sí? Entonces ahí es donde es crónica de un diagnóstico anunciado. La madre de Julieta es paraguaya, su papá es desconocido, y a la entrevista concurren la madre y el padrastro. Un hombre de alto poder adquisitivo que controla todas las respuestas de su mujer. La esposa baja la cabeza y no mira a la terapeuta en toda la entrevista. La docente, la terapeuta se comunica con la docente en principio para ver qué más plantea de la niña y dice que el problema es que la madre es paraguaya y tiene poca educación y que la niña tiene un poco de déficit atencional. ¿Sí? Acá entramos en toda la cuestión, ¿no? Que también tiene que ver con cierta cuota de xenofobia muy a la mano, ¿no? Sobre todo para juzgar a quienes no conocemos y para juzgar a gente que viene, sobre todo en las grandes ciudades, de gente que viene de otras realidades, ¿sí? En el proceso psicodiagnóstico a la niña le cuesta abrirse, las figuras humanas no tienen manos, y cuando se le pide que construya un relato a partir de láminas, se angustia diciendo, no te puedo contar nada. Los test cognitivos arrojan resultados dentro de la media, pero en la escuela no realiza ninguna producción. Es decir, con esto quiero decir, yo quiero validar que el pedido de interconsulta de la escuela es absolutamente válido y necesario. Una niña que por los motivos que sean no puede realizar ninguna producción dentro del ámbito escolar, algo le pasa. El problema es cuando nosotros reducimos eso a que lo que le pasa, porque cuando alguien decía, ¿no? Antes todo bicho que caminaba en la escuela iba a parar al psicólogo y ahora va a parar al neurólogo. Y no tengo un problema de pelea de campo, ¿sí? O de pelea por los clientes, sino de cómo pensamos la construcción de lo humano, ¿sí? Cómo pensamos hoy y de qué se trata y a qué responden. ¿Por qué creemos que es desde la neurología o por qué se cree en la escuela, que es desde la neurología que le va a venir la respuesta a la escuela de qué le pasa a un niño o qué podemos hacer para que ese niño esté mejor? Y no estoy diciendo que no haya niños que tengan problemas neurológicos, seguro que los hay. Ahora, ¿cuál es el porcentaje real de niños que de verdad tendrían algún problema de orden neurológico que implique una consulta neurológica? ¿Y por qué hoy, en muchas situaciones, al primero que se recurre es a ese recurso? Entonces, otra vez nos preguntamos, bueno, ¿quiénes son los que están a cargo, ¿no?, de hacer los diagnósticos en salud mental? A partir de esta situación con la niña, la terapeuta decide citar a la madre a solas, lo cual fue muy difícil de concretar. Finalmente la madre viene y cuenta con mucho esfuerzo y vergüenza que su marido le pega y también castiga a la hija, sobre todo por las dificultades en la escuela. Ella trata de ocultarle los problemas de la niña, pero cuando se entera se pone como loco y reparte golpes para todos lados.
luego de esa situación, la terapeuta va a la escuela a hablar con la docente y la misma se sorprende, ya que el señor le parecía muy correcto, culto, concurría a la iglesia todos los domingos y era un importante donador. Plantean que en la escuela habían tenido una capacitación sobre TDAH y que la niña cumplía con todos los ítems, lo cual es cierto, cumplía con todos los ítems. Para eso ella podía encontrar tips en internet que ayuden y pensó que una medicación la podría beneficiar. Pero con un padrastro violento, ella no tenía nada para hacer. Traje esta viñeta porque This meeting a mí me number is parece... not valid, or the meeting has not yet started. Enter the meeting number. Me está charlando. Ah, bueno, está bien. ¿Qué? Enter the meeting, no sé qué. Sí, no, Ok. está perfecto, no hay nada, ya está. Ok. Es el cartel, eso quería decir, sí. Listo. Ok, lo que trato de plantear y por qué traigo especialmente esta viñeta, si bien podrían haber entrado por muchos otros lados a cuestionar este cuadro, es porque en muchas situaciones el único modo que tienen los niños de manifestar su malestar, su dolor, su sufrimiento, es a partir de no atender en la escuela. Es más, y a veces de moverse mucho. Yo creo que uno de los modos más sanos de manifestar de un niño su malestar, su situación compleja, es cuando se manifiesta en la escuela. Yo hago una distinción entre lo que son los síntomas privados y los síntomas públicos, ¿sí? Y los síntomas que se manifiestan en la escuela, sobre todo el TDAH, es un síntoma público. ¿Qué quiero decir con un síntoma público? Es un síntoma que se garantiza público, ¿sí? Porque un niño que le va mal en la escuela, un niño que no puede parar de moverse, un niño que no puede parar de portarse mal, un niño que no hace nada en la escuela, es un niño que está poniendo en escena su malestar y está llamando a que alguien intervenga, ¿sí? Es raro que si un niño está muy mal en la escuela, nadie se dé cuenta, ¿sí? En algún momento alguien se da cuenta y alguien hace una intervención. Y esto es sumamente importante que suceda. El tema es qué tipo de intervención se hace. Si se hace una intervención para de verdad escuchar a ese niño y su malestar y de verdad encontrarnos con qué le pasa, o se hace una terapéutica del parche, empachamos la situación y sigamos adelante para que el niño o la niña sigan produciendo en la escuela. Entonces ahí es donde para mí es fundamental alertar a los profesionales de salud y a los profesionales de la educación, en donde muchas veces este tipo de intervenciones reduccionistas lo que hacen es que perdamos oportunidades únicas. Porque no hubo, y por otro lado hay como cierta idea de que las intervenciones quizás más de corte de línea psicoanalítica llevan mucho tiempo, ¿sí? No fue necesario mucho tiempo para que esta niña saque lo que tenía que sacar o para que esta madre, ¿sí?, saque lo que tenía que sacar. Lo que fue necesario fundamentalmente son profesionales en disponibilidad de escucha, ¿sí? Es decir, no profesionales que tenían antes el diagnóstico que la posibilidad de escuchar. Porque el tema de cuando yo solo escucho por listando conductas o solo escucho aplicando un cuestionario, es que en realidad no estoy escuchando nada. Porque en realidad yo ya sé de antemano lo que va a dar ese resultado de ese cuestionario cuando se lo estoy entregando. En esa cuestión tautológica que yo decía, derivan a la niña porque se mueve mucho y no atiende en clase, le doy un cuestionario que va a ir a observar eso y va a salir que tiene un trastorno de déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad, depende del caso. La pregunta es si eso es una causa o es una consecuencia. Y yo creo que la mayoría de las veces estos son consecuencias, ¿sí?, de otras cuestiones, pero que además lo que tenemos ahí son oportunidades, digamos. Yo muchas veces hablo de la clínica de la oportunidad, ¿sí?, donde ahí yo tenía una oportunidad y la puedo perder, y si perdemos esa oportunidad, esa niña se pierde la oportunidad real de ser ayudada. En este caso, esa niña y esa madre, donde hubo que hacer un trabajo muy complejo para ayudar a esa madre a poder hacer
una denuncia, a buscar ayuda, a salirse de ese circuito, ¿sí? Y donde son situaciones además que muchas veces los profesionales no queremos meternos, porque obviamente es mucho más lío encontrarnos con la violencia sobre los niños que encontrarnos con que el chico tiene un déficit atencional que supuestamente se soluciona con una pastillita o un par de técnicas de reentrenamiento. Entonces el punto es, y por supuesto no estoy diciendo que todos los niños que tienen dificultades atencionales y de hiperactividad son niños que están siendo violentados y abusados. Solo estoy diciendo que muchos niños violentados y abusados, el único modo que tienen de manifestar su sufrimiento es a través de la desatención y la hiperactividad. Sí, después puede haber muchísimos otros, lo dije antes, pero no quiero que esto se pierda. Entonces, estamos ante una cuestión que tiene que ver con la diferenciación que hacíamos antes entre detección oportuna, absolutamente necesaria, y etiquetamiento temprano, ¿sí? Donde la detección oportuna tiene que ver con detectar sufrimiento subjetivo y ver qué se hace con eso, pero que no se trata de acallar con diagnósticos invalidantes e inamovibles. En este sentido, hoy estamos ante lo que llamamos patologías actuales. En relación al contexto, y esto de lo actual lo refiero, por un lado, en relación al contexto sociohistórico, y por otro lado, en relación al patos. Patos significa enfermedad, pero también significa sufrimiento. Y es interesante cómo queda alejada de la patología hoy el sufrimiento. Y aparece esto que llamamos los etiquetamientos, ¿no? Aparece el DEA, el TEA, el DEA, el etcétera, porque cuando no te entra ninguno te entra en el etcétera, ¿no? Que en realidad lo que vemos como una presentación hoy es, por un lado, fragilidad en la organización psíquica. Aparece esta idea de perentoriedad e inmediatez, ¿sí? Todo lo necesitamos ya, incluso los diagnósticos. Una tendencia a la actuación, un fracaso en la simbolización importante, una búsqueda de placer inmediato, ¿no? Y esto está muy atravesado por esto que yo decía, el modo de encontrar placer en las pantallas. Intentos fallidos de alejamiento de la angustia y muchas situaciones donde niños y padres están a los bordes del desamparo. Lo que tenemos que pensar entonces es que cuando hablamos de diagnóstico, hablamos de un significante poderoso y riesgoso. Si nosotros buscamos en el diccionario de sinónimos qué es diagnosticar, aparecen dos líneas de sinónimos interesantes. Por un lado aparece marginar, obturar, predestinar y rotular. Y por otro lado aparecen vehiculizar, posibilitar, contener e integrar. Y me pareció interesante extraer todos estos sinónimos, porque depende del lugar que nos ubiquemos, vamos a estar del lado de marginar, obturar, predestinar y rotular, o podemos estar del lado de vehiculizar, posibilitar, contener, integrar. Es decir, con esto lo que quiero decir es que no estoy poniendo en cuestión la idea de que hay que hacer diagnósticos. El asunto es cómo, desde dónde, a quién voy a escuchar, ¿sí? Traje a House porque marcó todo un momento en relación a la medicina y a cómo se diagnostica, ¿sí? Más allá de que, por supuesto, es una ficción. Pero una de sus frases preferidas es que él no quiere hablar con los pacientes porque los pacientes siempre mienten, ¿sí? Y entonces él hace diagnósticos sin ver pacientes. Es muy curioso. Pero más allá de que esto es una ficción, digamos, hoy cada vez se hacen más diagnósticos, y sobre todo en salud mental, sin ver pacientes. Muchas veces incluso van los padres a consultar para los niños y no llevan al niño. O mandan los cuestionarios autoadministrados y les devuelven un diagnóstico y nadie vio nunca al niño y nadie nunca le preguntó al niño qué le pasaba.
Entonces, el tema no es demonizar los diagnósticos, ¿sí? Los diagnósticos son necesarios, y son necesarios como una brújula que nos guía. Solo que hay que ver cómo se construye, quién los construye y a cargo de qué están. Silvia Bleichmar planteaba que el proceso diagnóstico no es solo una exploración del niño, sino un proceso de simbolizaciones en los cuales se abordan los vínculos primordiales con las figuras originarias que participan de ese proceso. Y un punto fundamental es que el diagnóstico, el hecho mismo de diagnosticar, siempre deja marcas, ¿sí? Y nosotros, los profesionales de la salud mental, tenemos que tener muy en claro eso. No son inocuas nuestras palabras, no es inocuo lo que decimos, no es inocuo, por ejemplo, cuando le decimos a un padre TEA leve, ¿sí? Es decir, trastorno del espectro autista leve, que de verdad querría que alguien me lo explique, digamos, porque eso es como, no sé, estar un poco embarazada, no sé. Digo, a ver, TEA es el diagnóstico más grave que tiene la psicopatología infantil, ¿sí? O sea, no hay posibilidad de que alguien sea gravemente leve, ¿sí? Si alguien tiene un autismo, eso es una problemática muy grave. Yo no me voy a elegir no meterme específicamente en este tema, porque es un tema que va a tomar Juan Bassen en la clase sobre autismo y psicosis infantil, y seguramente él va a profundizar muchísimo este tema. Pero esto, digamos, así como hace algunos años el TDAH era el diagnóstico más de moda en la infancia, hoy ha pasado a ser el TEA. Entonces, tenemos una responsabilidad con los niños, y no es, esto decía, no es inocuo decirle a un padre por una serie de cuestionarios que se apliquen que un niño tiene TDAH o que un niño tiene TEA. Bueno, quiero ir ahora... bueno, no voy a tomar esto. Cuando hablamos de historia, nosotros hablamos de historia libidinal. Una historia que siempre es la cartografía de sus encuentros y desencuentros, una historia de deseos, de fantasmas, de temores, que constituyen al niño incluso mucho antes de su nacimiento. Anudamientos singulares de por lo menos 3 generaciones que entrecruzan de imprevisibles modos con la llegada de ese hijo. Entonces, no se trata solo de indagar los datos objetivos, ni buscar una cronología, sino la cualidad de los encuentros y de los desencuentros. Y ahora, para ir llegando hacia el final, quería trabajar un poco la cuestión de las intervenciones. Es decir, bueno, ¿qué se hace y cómo en relación a estas cuestiones? Por un lado, una idea de que el encuentro y de propiciar encuentros con los niños, ¿no? En esto que yo decía antes, que muchas veces se hace diagnósticos del niño sin verlo y sin darle espacio. Por otra parte, muchas veces se habla de sus problemas, pero pocas veces se les pregunta a ellos qué les pasa, o por qué creen que les ocurre lo que se dice que les pasa. En relación, por ejemplo, a los problemas atencionales, una pregunta que yo siempre le hago a los niños es ¿a qué están atentos ellos cuando no están atentos a lo escolar? Porque en realidad hay una idea de que un niño no está atento, y en realidad no es que no está atento. No está atento a lo que los adultos querríamos que estén atentos, que no es lo mismo que no estar atento. Entonces, cuando yo me encuentro con un niño y le pregunto ¿a qué está atento ese niño que no atiende a lo escolar? Generalmente los niños tienen una respuesta para darte, ¿sí? Salvo que estén muy angustiados por una temática, como el caso de Julieta, que ahí entonces te puede decir yo no te puedo contar nada, y es una respuesta decirle a alguien yo no te puedo contar nada, ¿sí? Pero más allá de esos casos que son como los más graves, en otros casos menos complejos, en general los niños tienen la posibilidad de responderte qué les pasa. Construir un vínculo de confianza con un adulto en disponibilidad de escucha y no con aquellos que entienden la clínica como un dispositivo burocratizado de aplicación de cuestionarios, test y protocolos.
El tiempo no tiene que ver con que nos tomamos todo el tiempo del mundo. El tiempo tiene que ver con que cualquier persona, niño o adulto, para confiar en otro, por más que los títulos profesionales que tenga, necesita tiempo. Necesita tiempo para crear confianza, necesita saber que el otro está en disponibilidad de escucharlo. Necesitamos, por otra parte, intervenciones tempranas con propuestas que tomen en cuenta la subjetividad, los vínculos, la historia, el contexto. Los avatares neurobiológicos, por supuesto, porque no los desconocemos, y en muchísimos niños, esto también tenemos hoy como un cambio epocal importante. Digamos, hoy sobreviven muchos más niños, digo, en partos prematuros, en embarazos complejos, de los que sobrevivían antes. Esos niños nacen con muchas veces con muchas más dificultades o con mucho más riesgo de tener dificultades. Y nosotros tenemos que tomar en cuenta que eso también es algo que está pasando epocalmente, ¿sí? Muchos más embarazos múltiples, muchos más embarazos en mujeres que antes esos embarazos quedaban descartados. Digo, muchas situaciones que hoy arman modos distintos de nacer y de sobrevivir, que también hay que tenerlos en cuenta. Por eso digo, no es que hay que desconocer los avatares neurobiológicos, pero hay que ponerlos en un contexto más general. También el tipo de escolaridad, digamos, la mayoría de las escuelas hoy son escuelas de 8 horas diarias. Y no, la verdad que eso está más al servicio de que los adultos necesitamos trabajar 8 horas, de que los niños necesitan, o que todos los niños necesitan estar 8 horas en la escuela. Entonces, este cambio también es un cambio epocal importante, porque fíjense lo que está pasando, están armándose medicaciones para que los niños puedan estar 8 horas en la escuela. Cuando quizás la pregunta tendría que ser, ¿y todos los niños, para todos los niños será 8 horas de escolaridad? Entiendo que la mayoría de los adultos hoy necesitan que los niños vayan 8 horas a la escuela. Pero entonces otra vez estamos en un problema del sistema y no quizás en un problema del cerebro de los niños. Necesitamos, por otra parte, intervenciones que no pongan techos y que apuesten al trabajo subjetivante. Porque muchas veces cuando el diagnóstico está puesto desde un inicio, lo que hace, como veíamos en el relato inicial, es ponerle un techo a ese niño y suponer que todo lo que le va a pasar o lo que no va a pasar es producto de ese diagnóstico. Y la verdad es que nosotros no sabemos, incluso en diagnósticos que no tienen ninguna posibilidad de cuestionamiento, como podría ser el síndrome de Down, qué niños no van a acceder nunca al lenguaje y quiénes van a quizás terminar una universidad y trabajar, ¿sí? Y eso no está dado por la trisomía del par 21. Eso está dado por las oportunidades, por los vínculos, por la escuela, por la sociedad, por el pueblo, por quien lo alojó, por muchas otras cuestiones que no tienen que ver con el diagnóstico. Entonces, poner un techo de inicio es creer que el diagnóstico es la que nos va a decir lo que le va a pasar o no le va a pasar a esa persona en la vida. Apuntar a la singularidad de cada niño y sus padres, tomando en cuenta los múltiples atravesamientos históricos, sociales, intersubjetivos, biológicos que sobredeterminan su padecer. Cada caso nos desafía entonces a pensar en la singularidad del uno por uno, sin perder de vista todo el entramado. Verdades parciales escritas en lápiz que abren a nuevas reescrituras y que crean diversas estrategias para esa situación que siempre está en revisión, y que a su vez el trabajo que se vaya realizando con el niño, los padres y la institución escolar generará nuevas condiciones de cambio. El azar puede transformarse en oportunidad de intervención subjetivante cuando el profesional, atento a esos pequeños gestos, los toma, los recrea y los transforma. Cuando el profesional está dispuesto a jugarse en esa entrega, lo cual posibilita transformar al niño, a los padres, pero a su vez ser transformado él mismo en ese encuentro. Ser profesional, ¿qué significa? Con esto quiero finalizar. ¿Qué significa ser profesional de la salud en tiempos de desborde? En la actualidad,
los padres no se presentan con preguntas acerca del padecer de su hijo. Aparecen con ciertos significantes amos promovidos por el discurso social, por el discurso científico, como su hijo es TDAH y esto tiene una solución. Cada época histórica determina nuestro modo de padecer y de poner en escena nuestro sufrimiento. Como profesionales tenemos que encontrar los modos singulares en el que el padecimiento se da a ver sin quedar entrampados en etiquetas diagnósticas que aplastan cualquier armado subjetivo, entendiendo los contextos sociales, políticos, educacionales y epocales. Tomar esos hilos sueltos y retejer la trama que sostenga al niño, sus padres y a los propios profesionales en entramados singulares que posibiliten nuevos enlaces. El trabajo con la escuela, fundamentalmente, para que aloje al niño en sus diferencias y sus potencialidades. Es fundamental que los profesionales de la salud nos acerquemos a las escuelas, o las escuelas se acerquen a los profesionales de salud. Me da igual cómo se realice esto, pero es importante el encuentro entre los profesionales de salud y la educación para revisar lo que está pasando hoy con las infancias actuales. Trabajar con las políticas públicas que formatean subjetividades. El porvenir nombra la relación con el tiempo de un sujeto activo, pasional, que se constituye desde su ignorancia y finitud. Propongo pensar la figura del profesional de la salud como un posibilitador de porvenires potenciales. Un sujeto activo que se encuentra con otros sujetos activos, no pacientes. Niños, padres, profesionales de la salud, la educación, el campo social, co-constructores de novedosos caminos que quizás habiliten nuevas oportunidades. Una práctica entre varios. Para finalizar, les dejo una invitación al 5º Encuentro Nacional del Fórum Infancia Red Federal, que se va a organizar el 2 y 3 de noviembre desde 2018 aquí en Buenos Aires, al cual están todos invitados. Bueno, muchas gracias. Justita con el tiempo. Sí, acá yo voy a poner para que se pueda ver todos los puntos. ¿Se movió algo? El proyector. A ver. Sí. Que detener compartir y acá vamos a poner todos los puntos para que se vean. Acá. A ver, ¿me podés conectar de vuelta el proyector? Que por algo se desconectó. A ver, voy a compartir. Por acá ¿Está prendido? ¿El proyector está prendido? Sí. Ahí lo estás apagando. A ver, por ahí acá justo se apagó. Bueno, seguimos, ahora vamos como a conectarnos. Quedó para hacer el periodo de preguntas. ¿Para qué voy a poner esto así? Ya se puede ver. Acá están todos los puntos conectados. Esto va. Pero me parece que lo tenés que prender, porque ella puso apagar. Ahí está, a ver. Bueno. Bueno, acá vamos a hacer. Ahora me fijo, vamos a hacer el intercambio. Mientras tanto, acá tenés todos los puntos digitales que están conectados. Ok. ¿Sí? Que vayan haciendo. No, pueden hacer las preguntas igualmente. Si querés conectar allá. Sí. ¿Quieres hacer la pregunta? Ahí, por favor. ¿Alguien quiere hacer las preguntas? ¿Cualquiera? Sí. Ahí puse, si quieres decir que ahí puse, por favor, que manden las preguntas por chat, que se las leen. Sí, ya igualmente pueden hacer. ¿Hay algún punto que quiera hablar? Ahí está. ¿Hay algún punto que quiera dar la palabra, que quiera hacer algún comentario? ¿Sí? Por ejemplo, a ver, alguno de los que tenían varias personas, que era Ludovica, por ejemplo, si quieren activar el micrófono, o Tandil, que hay muchas personas. Córdoba, Marta, Moreno. Sí, Ludovica o Tandil. A ver, vamos a activar a Tandil. Hola, Tandil.
¿Tandil nos escucha? A ver, sí, te tienen que escuchar, Sí, está escuchando perfecto. Subí el volumen ahí en esa computadora, hacer que se escucha perfecto. Le pedimos a Tandil, si quiere dar la palabra. O a todos en general, si quieren preguntar, pueden hacerlo por el chat. Hacen clic en salud mental y nos mandan un mensaje y si se les responde las preguntas en vivo. Sí. Supuestamente... Sí, habla ahí, a ver si se escucha. Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha perfecto. Bueno, entonces teníamos que pedir algún punto que quiera participar. Por ejemplo, a ver... Acá preguntan, a ver, dicen, me quedo pensando en lo complejo del doble discurso, ya que siempre como analista me veo en la situación de doblar mi discurso para presentarme frente a los profesionales de corte cognitivo o neuro, o la presión de las obras sociales de realizar un diagnóstico vía DSM, como la restricción esta de la complejidad cuando las obras sociales piden un diagnóstico o cuando otros profesionales de otra orientación piden un diagnóstico cerrado de manera prematura muchas veces. Sí, me parece que sí, obviamente es un tema muy complejo, que una cuestión es cuando ese niño, esa niña necesitan el diagnóstico para acceder a ciertos tratamientos, y ahí es donde hablaba yo de por un lado el diagnóstico como mercancía y por otro lado de esta dualidad que tenemos hoy los profesionales de salud mental, donde no queremos cerrar diagnósticos, pero a su vez son necesarios para que accedan a las prestaciones. Y me parece, bueno, que en principio enunciar esto, ¿no?, como que es parte del problema. Y por otra parte, bueno, tomarnos el trabajo de cuando lo tenemos que hacer, por qué pusimos específicamente ese diagnóstico y no otro, qué quiere decir, por qué ese niño, bueno, el sistema lo promueve que sea de esta manera y no de otra. Obviamente yo preferiría que sea de otra, para acceder a las prestaciones que necesita. Y con respecto a los otros profesionales, me parece que uno puede encontrar maneras de hablar de un niño sin etiquetarlo. ¿Sí? Uno puede hacer a veces informes más descriptivos de una situación, donde diga las dificultades del niño y por qué uno cree que tiene esas dificultades y qué trabajo está haciendo. Y me parece que ahí uno puede encontrar la manera de decir eso sin necesidad de sentir que se está traicionando, etiquetando a un niño. Y que muchas veces, bueno, no vamos a llegar a puntos de acuerdo, que serán puntos de tensión que tendrán que convivir. Yo trabajo con equipos interdisciplinarios y muchas veces hablamos de distintas cosas cuando hablamos de un niño, y el asunto en todo caso, el desafío es, bueno, poder hablar de eso, ponerlo sobre la mesa, decir que yo estoy viendo al niño desde este lugar y de este lugar, y el otro estará viendo al niño desde otro lugar. Es un gran esfuerzo y hay que ver cómo hacer para convivir en las diferencias. Bueno, genial. A ver, ¿alguna otra pregunta? No sé si hay algún punto que quiera tomar la palabra, simplemente tiene que activar el micrófono. Acá mucha gente te agradece, Gisela, la presentación desde todos los puntos. Te agradecen la claridad. Bueno, todos muy contentos con la disertación. Sí, vamos a pedirle, por ejemplo, al punto digital. A ver, acá vamos a poner otro punto. A Tandil. Voy a activar el micrófono a Tandil a ver si quieren hacer una devolución. ¿Tandil?
A Tandil, o si no vamos a ponerle... Sí, la gente de Tandil se tiene que acercar al micrófono. Hay un poco de acercar al micrófono para que aparezcan en pantalla. Sacar esta. A ver, ahí está. Esta que se compartió y nos está haciendo bastante ruido. A ver. Sí, Tandil, escuchamos. Acércate al micrófono y tenés activado ya el micrófono. Sí, está activado. Ahora está. No, sí está activado. Fíjate que Tandil está activado el micrófono. Hola. En lugar de compartir el audio de esta manera. Le escribimos que no tenemos el micrófono. No tenemos el micrófono, parece, ¿no? Igual preguntamos por otro lado. No, sí. Sí, a ver. Sí, ahí se están acercando. Escuchamos, Tandil. Si quieren ponerse más cerca del micrófono. El de Ludovica. Y el de Ludovica también lo tenemos activado por si quiere hacer alguna consulta. Ambos. Sí, te queremos consultar algo. ¿Me escuchás? Voy a sacar este. Puedo sacar. Hola, Hospital Ludovica. En el chat nos aparece alguna pregunta. Ahí tenés Vamos a ver. Sí, Tandil, entonces no se pone nadie al micrófono. A ver, algún otro punto. Tenemos Ludovica. Tenemos Universidad de Tucumán. El micrófono. Ahí está. ¿Tenemos por otro? Sí, a ver. Daniela desde Diego del Estero dice que quería hacer una pregunta. Sí, igualmente está conectada, le podemos... Como es Daniel, lo que pedimos actives el micrófono y te acerquen, porque tú vas al micrófono así te escuchamos. Acá en el Daniela, sí. Ahí te escuchamos. Acá el micrófono. Daniela. Bueno, a ver, la gente la No, pero... Sí. Acérquense por favor al micrófono. ¿Vas? Este es el micrófono. Hola. La tecnología. Muy bien. Bueno, una consulta respecto a algo que yo he venido pensando y en función de la intervención de hoy me pareció que era pertinente plantearlo. En el marco de lo que es la cobertura universal de salud, se propone que el 80% de las problemáticas de salud mental se pueden trabajar y atender desde atención primaria, ¿no? En esto estoy de acuerdo. En eso, una de las estrategias que se propone es que los médicos de familia, médicos generalistas y todo, digamos, personal no especializado en salud mental puedan hacer el abordaje de distintas problemáticas, incluso las de
salud infanto-juvenil, salud mental infanto-juvenil, y la capacitación va muy dirigida a la intervención farmacológica. Entonces, bueno, a mí me hace un poco de ruido y me preguntaba qué opinaba usted respecto a esto y en todo caso, qué cuestiones habría que tener en cuenta en la formación de este recurso humano para que pueda pensarse desde la complejidad que requiere este tipo de problemáticas. Sí. Agradezco la pregunta. Me parece que son cuestiones que se van chocando a otras y que hay que tenerlas en cuenta. Digamos, en muchísimos países lo que se está cuestionando hoy son las intervenciones medicamentosas y sobre todo en primera infancia, como último recurso y nunca el primero menos el único. Entiendo que si achicamos el Estado en relación a recursos humanos y a recursos humanos para la salud, esto es un problema y es un problema sobre las infancias. Pero creo que solucionar con intervenciones medicamentosas no va a ser una infancias, porque además muchos de los estudios de lo que dicen es que no hay cambios significativos en el largo plazo. En el mejor de los casos hay cambios en el corto plazo, pero que después que solo se sostienen los cambios significativos cuando hay intervenciones que apunten a las cuestiones familiares y escolares y sociales y no medicamentos. La verdad que en los países más desarrollados justamente están intentando intervenciones al revés, que tengan mucho más que ver con el diálogo, con la prevención, con el trabajo en equipo, que con las intervenciones medicamentosas que en el largo plazo no suelen funcionar, y eso es lo que dicen los estudios científicos en el largo plazo. Sí. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra intervención? Por ejemplo, el punto digital de dolores. ¿Y ahí qué dice, perdón? Ese es Chimbas. Chimbas, que estaba hablando recién, y punto digital azul. A ver, azul. ¿Se puede acercar el micrófono? Muchas gracias, excelente. Hola, que aparece ahí en la mujer, el mapito de sí. Hay que apretar ahí en el globito, no, pero no veo si la pantalla. El globito, no sé el globito. Ahí. Sí, porque ya me lo olvidé, cuando nos quedamos el lunes que viene, ya quería hacer más preguntas. Sí, hoy estuvo, es un esfuerzo, pero... ayuda a que esas derivaciones
no sean en el orden de erróneas, donde termina el chico medicalizado, ¿no? O bueno, mismo si uno lo piensa, el neurólogo tampoco va a medicar a una niña de esas características, pues no va a tener un resultado, pues no hay un déficit atencional ahí. Ah, bueno, ¿cómo pensar esto, digamos, en términos de la formación de los campos de la salud mental, de los profesionales, ¿no? De poder saber que un déficit atencional del que requiere una medicación no tiene un indicador en esas evaluaciones, es que no tiene buen rendimiento cognitivo, porque la atención es la puerta de entrada para el desarrollo del resto de las áreas cognitivas. Entonces, claramente un chico que tiene déficit atencional no puede tener un buen rendimiento cognitivo en las otras áreas. Siempre hay un déficit que puede permitir seguir pensando en un déficit atencional. Sí, a ver. Entonces, a lo mejor la formación del profesional que deriva es importante, porque van a decir, bueno, esta chica, ¿no? Lo que pasa es que en este caso quienes derivaban eran la escuela. Entonces digo, equipo, digamos, ¿no? Por una parte, tener en claro esto, donde cuando se hacen capacitaciones como sobre síntomas específicos, corremos el riesgo de este tipo de lecturas erróneas. Segundo, para aclarar, en el caso de esta nena, no tenía buen rendimiento cognitivo en la escuela. El buen rendimiento solo apareció con la terapeuta que se tomó su tiempo y trabajó con ella y estuvo, digamos, aparece en segunda instancia, no en primera instancia, pero sí coincido en que tiene que haber trabajo conjunto y formaciones conjuntas, y que todavía tenemos dentro del campo de la salud los compartimentos muy estancos, ¿sí? Y que tenemos que encontrarnos, ¿no? Y tenemos que encontrarnos, tenemos que poder discutir. Una de las cosas que hacemos en el centro de salud del Nido es justamente son las supervisiones interdisciplinarias, donde hay gente, donde están todos los profesionales, desde pediatras, musicoterapeutas, neurólogos, trabajadores sociales, psicólogos, psicopedagogos, pensando la situación de un niño. Y creo que esos son como los grandes desafíos, que cada uno no se quede pensando solo desde su propio recorte, porque creo que hoy la clínica es mucho más compleja que eso. El tema es, bueno, los recursos disponibles y que estén esos recursos, los recursos humanos, para que entonces podamos pensar la clínica de un modo diferente. Perfecto. Bueno, por acá, por el chat, no aparece ninguna otra pregunta, así que siento que ya estamos más o menos en la hora. Bueno, le agradecemos muchísimo a Gisela la disertación de hoy, la gente está muy contenta, nosotros también, de haber contado con su presencia, ha sido muy enriquecedor para todos. Así que bueno, los estaremos esperando el lunes próximo en el mismo horario, y les pedimos por favor que envíen las listas de asistencia. Muchas gracias, y cualquier consulta estamos a disposición al correo electrónico cursoinfantojuvenil@gmail.com. Muchas gracias a todos y hasta el próximo lunes. Bueno, gracias por la invitación. Muy bien.